Buenas tardes a todos. Buenas tardes, profesor Ontivero, buenas tardes, profesor Aguilar, buenas tardes a todos los presentes. La idea, básicamente aquí, es que tratemos de ver y de desandar un poquito también el derrotero historiográfico, porque a mí, digamos, yo también tengo una cátedra en el profesorado de Salta, doy espacio y sociedad para primer año de historia, y siempre que empezamos a hablar de los cambios en geografía, tenemos que hablar de los cambios en la filosofía primero, para después ver cómo fueron, digamos, cambiando las maneras y las formas de hacer la geografía. Y siempre les recalco a los chicos la importancia, digamos, de saber, cuando uno está leyendo algún texto, del periodo que nosotros elijamos, que más nos guste, digamos, desde dónde se está escribiendo ese texto, como para también reconocer, digamos, las diferentes herramientas teóricas y metodológicas que nos ofrecen las diversas maneras de escribir la historia, ¿sí? Las diversas maneras digamos, las diversas escuelas historiográficas que a nosotros nos van a dar diferentes enfoques a la hora de reconstruir y de reinterpretar los procesos históricos. Entonces también era un poquito la intención de ver de dónde surge esta historia oral, para después también ver qué aportes nos trae la sociología para comprender procesos históricos de la historia reciente, ¿sí? Todo esto es muy, digamos, debatible, el tema de la historia oral, de la historia reciente, por, digamos, ciertos parámetros de cientificidad establecidos por el positivismo decimonónico. Eso lo vamos a ver ahora un poquito, cuando veamos el tema de surgimiento de la historia oral. Digamos, yo les voy a comentar, a medida que vaya desandando estas categorías conceptuales y metodológicas, les voy a comentar, digamos, cómo las utilicé en el trabajo de grado con el que obtuve mi título de licenciado, ¿sí? Es decir, mi tesis de licenciatura. Me parecía, digamos, más útil esto para ustedes, porque yo sé que hay muchos estudiantes de primer año, me parecía más útil para ustedes identificar las herramientas y saber cómo usarlas, que hacer, digamos, más foco en mi trabajo de grado, ¿sí? ¿Y por qué con historia regional? Y el trabajo que yo abordé, bueno, aborda el animanazo, que es un movimiento de resistencia subalterna. Fíjese la terminación azo, como el cordobazo, como el viborazo, ¿sí? Digamos que son movimientos de resistencia subalterna. Esto quiere decir que en algún momento de la historia se quiebra la hegemonía de las clases dominantes y surgen estos movimientos. La idea, digamos, la hipótesis principal de este trabajo que hice era averiguar si el animanazo, ¿sí? Si esta pueblada, digamos, o tenía las características estas de los movimientos como el viborazo, el cordobazo, digamos, cuáles son las características, digamos, movimientos de gran envergadura que marcan y dejan marcada, digamos, la memoria activa en la población en donde suceden estos procesos, ¿sí? Entonces, la idea del trabajo era, digamos, un poco colaborar en torno a la historia de la naturaleza de los procesos de resistencia subalterna. En ese sentido, digamos, ahí está el punto de contexto regional, digamos, que van a tener el placer de conocer ustedes más adelante cuando ya vayan avanzando en su carrera, sino que es una historia más, digamos, más actual, ¿sí? Con todos los problemas historiográficos y epistemológicos que trae consigo. Entonces, ahí está el nexo. La idea era ver cómo este movimiento, era tratar de desentrañar la naturaleza de este movimiento de resistencia de los sectores populares. En este caso nosotros vamos a llamar clase subalterna, que es una categoría conceptual tomada por Antonio Gramsci, que a mí me parece un poco más completa, digamos, que la de clase obrero proletario, después les voy a decir por qué. Entonces, básicamente era desentrañar el origen de este movimiento, ¿sí? En esta investigación, ustedes saben, digamos, los 70 fueron, el animanazo se da en 1972, en julio. Los obreros del pueblo de Animaná deciden tomar la bodega, toman el pueblo también, inclusive en el acta que deciden asamblea en julio, le piden al presidente que intervenga, porque no intervenía ni la CGT, que intervenió tarde,
no intervino el Estado provincial, entonces le pedían directamente al presidente que intervenga y que le dé el control a ellos, a los obreros que se habían levantado, que les dé el control total de la bodega. Fíjense, digamos, ahí se denota un nivel de organización muy complejo, ¿sí? Y entonces la idea era saber si ese nivel de organización, digamos, provino de las organizaciones armadas en ese tiempo, montoneros, que digamos, de las organizaciones armadas a nivel nacional, que tenían estructura de nivel nacional, como montoneros, como ERP, o si en realidad vino esa organización y de todo ese movimiento tenía alguna relación con estas series de levantamientos subalternos como el Cordobazo, el Iborazo, etcétera, si tenía también injerencia de gremios combativos, porque en ese tiempo la CGT, entre el 68 y el 70, se divide, ¿sí? Se divide en la CGT a Sopardo y en la CGT de los argentinos. Una CGT que estaba más cerca de sus bases, de las reivindicaciones de sus afiliados, digamos, ¿sí? Y una CGT que estaba más dispuesta a acordar. Entonces, la idea era saber si este movimiento había formado parte de planes de una serie de levantamientos, digamos, de estas organizaciones político-armadas, había formado parte de una serie de reivindicaciones de lucha de los gremios, o si en realidad, que es lo que yo pensaba, formaba parte de un movimiento espontáneo de la población que, digamos, fue acompañada por ciertos elementos, digamos, como gremio, etcétera, pero en realidad el desarrollo, la construcción y la finalización de este movimiento de clases subalternas era más bien de un tipo horizontal y no vertical. Es decir, que los que llevaban adelante y tomaban las decisiones en la asamblea pertenecían íntegramente al pueblo de Animana. Y ahí es que yo me decido por la historia oral, porque me voy a Animaná y preguntando, estuve 2 días en Animaná, preguntando a la gente del pueblo, porque yo no conocía a nadie ahí, y preguntando llegué a dar con los protagonistas y pude entrevistarlos. Eso, constatado con las fuentes de investigación que ya existían, ¿sí? Mayormente de antropología, la UNSA tiene unos trabajos excelentes de Animaná, en donde digamos, se abordan la concepción que tenía, que eso también me sirvió muchísimo, la concepción que tenía en ese tiempo la gente de lo que era el patrón, de lo que eran las fincas y estas construcciones sociales, que les costó muchísimo de construir a estas personas que se levantaron y rompieron, digamos, con años y años de dominación de las clases hegemónicas. ¿Sí? Entonces, ahí es que yo me decido por la historia oral y también me sirvo, digamos, para analizar, digamos, el origen, el desarrollo y la construcción de este movimiento subalterno. Me sirvo también de categorías analíticas de Antonio Gramsci, ¿sí? Como clase subalterna, hegemonía, clase dominante, organización político y social, digamos, toda esta categoría analítica que me ayudaron a mí también a entender el desenvolvimiento de este proceso. Y también está buenísimo porque Antonio Gramsci en los cuadernos de la cárcel, digamos, hay resúmenes también de estos que están muy buenos en la web, también indica por dónde se debería escudriñar la historia de esta clase subalterna. Es decir, que Antonio Gramsci te da como consejos en donde vos tenés que mirar para comprender más el desenvolvimiento de esta historia de las clases subalternas. Porque, por ejemplo, miren, yo les doy un ejemplo nada más. La clase subalterna, toda su historia es necesariamente fragmentada, va a decir Ches Knox. ¿Por qué es necesariamente fragmentada? Porque las clases en el poder, digamos, utilizan todos los aparatos, tanto cívicos como políticos, para fragmentar esta historia. ¿Por qué? Porque saben que si las clases subalternas, digamos, llegan a unir todos estos retazos de historia, van a crear una conciencia crítica, que es lo que le va a ayudar a trascender su posicionamiento, ¿sí? A salir de la subalternidad. Pero, sin embargo, dentro del mismo círculo de clase subalterna, hay pelea interior, porque dentro de un grupo subalterno también se pelea por el poder, por la hegemonía. En este caso, por quién, por ejemplo, va a dirigir los procesos de movilización social o de emancipación social. ¿Sí? No es que las clases subalternas son homogéneas y no hay conflictos en el interior. Existen conflictos que también hay que conocerlos porque hay que conocer todas las lógicas de acción de los sectores subalternos, ¿sí? Todos los pedidos de esos sectores subalternos.
Esa básicamente, digamos, le voy a explicar, por supuesto le voy a ir explicando a medida que vayamos viendo las categorías conceptuales que ustedes puedan conocer. Ese era básicamente, digamos, el objetivo de la investigación, que arrojó resultados verdaderamente, digamos, satisfactorios para mí, ¿sí? Y arrojó otros ribetes que yo no esperaba encontrarme. Por ejemplo, esto sucedió en el 72, pero cuando el proceso de reorganización nacional tomó el poder, a estas personas que yo entrevisté, Horacio Guaymás, Nital Díaz, a ellos los volvieron, se acordaron, digamos, del animanazo, y los volvieron los secuestraron, los torturaron, los trajeron acá a los cuarteles militares, y tal Díaz me dice que le vendan los ojos, lo suben a una camioneta y él se da cuenta de dónde está, porque con su mano toca la tela de la cama donde lo habían puesto y se daba cuenta que esa era la misma tela que cuando él había hecho la colimba. Entonces de ahí él se acuerda, entonces estoy en los cuarteles. Fíjense, ese no era el objeto de investigación, pero sin embargo me topé con eso por la entrevista que le hice a estos protagonistas del animanazo. Eso también está bueno de la historia oral, que si bien maneja otro parámetro de cientificidad alejado del propuesto por el positivismo en el primer cuarto del siglo XIX, remueve cosas en el interior de las personas que de otra manera no podían salir a la luz, ¿sí? Ahora les voy a comentar esto, ¿sí? Pero eso básicamente. Ahora vamos a pasar pueden servir a ustedes en el momento de cuando salgan en el profesorado y quieran empezar sus ciclos de horizonte, que les pueden ayudar si les interesa el periodo de la historia reciente, les pueden ayudar muchísimo, digamos, para entender la complejidad de la lógica de acción de los procesos históricos, principalmente de las clases subalternas, llevado adelante por las clases subalternas. Miren, me es inevitable a mí empezar a hablar de estas categorías analíticas y conceptuales sin hacer una breve reseña cómo llega la historia oral a nuestro universo científico, ¿sí? Digamos, a la historia. Es de Augusto Comte. Siempre que voy a explicar escuelas geográficas o escuelas míos también lo deben saber ya, siempre les digo que cuando hay un cambio en la ciencia histórica es porque hay un cambio en un plano superior, es decir, un cambio en el plano filosófico, ¿sí? Primero, chocan diferencias filosóficas y después se produce la bajada y nacen las escuelas historiográficas o las escuelas geográficas hijas de esa. En este caso, Augusto Comte, digamos, es el padre del positivismo, digamos, para todas las ciencias, la unificación de todas, no ciencias naturales y ciencias sociales. Entonces, lo que proponía era unificar todas las ciencias mediante un solo método. Y en ese tiempo, digamos, el método más seguro iba a ser el método propuesto por Augusto Comte, ¿sí? Augusto Comte decía que el método más seguro era el de las ciencias naturales. Entonces él decía, así como se estudian las ciencias naturales, el mismo método debería ser aplicado para las ciencias sociales, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que proponía él? Un monismo determinista. ¿Qué quería decir esto? Un monismo determinista, que se utilice el mismo método de indagación científica en las ciencias sociales como en las ciencias naturales. Y de aquí, digamos, de esta concepción filosófica de lo que tendría que venir a ser el método de investigación científica para las ciencias sociales, nace una forma de hacer historia, que es el historicismo alemán, ¿sí? Con Rudolf von Ranke, Leopold von Ranke, perdón, que es el señor que está en esta imagen. Él decía que los historiadores no teníamos que ceñir solamente a reflejar la historia que estaba en el documento. Por eso se habla de la teoría del reflejo, ¿sí? Él decía que el historiador, para no cargar de subjetividad ningún proceso, ningún hecho histórico, se decía antes, el historiador tenía que agarrar un acta, por ejemplo, y repetirla tal y como estaba,
no tenía que decir si estaba bien, si estaba mal, no tenía que poner, digamos, en juego sus valoraciones subjetivas. Y ese tipo de, digamos, esa manera de hacer historia, que algunos conocen como positivista, pero en realidad es el método histórico documental, duró muchísimo tiempo, ¿sí? Esto de que el historiador tiene que separarse de su objeto de estudio, de que el historiador, digamos, no puede poner nada de subjetividad a la hora de abordar un proceso histórico, ¿sí? Mientras más lejos esté el historiador del objeto de estudio, mucho mejor. Digamos, como que el resultado de esa exposición va a ser mucho más pura, va a reflejar, entre comillas, lo que verdaderamente sucedió. Y este tipo de hacer historia duró muchísimo hasta, vamos a decir, fíjense, yo estoy hablando de la primera mitad del siglo XIX, y acá le estoy diciendo que la ruptura con esa manera de hacer historia llegó hasta 1960. Acá, si tienen la oportunidad después de googlear, googleen epistemología del siglo XX, de Julio Aróstegui. Ahí van a tener ustedes todo, digamos, la trayectoria historiográfica bien, bien detallada. Él nos habla, él es partidario de una concepción rupturista. ¿Esto qué quiere decir? Aróstegui nos va a decir que esta manera de hacer historia cambia radicalmente en 1960, en la década del 60, porque ahí se produce un quiebre epistemológico, es decir, un quiebre en todas las ciencias. Ustedes saben que las ciencias son esquemas de interpretación del mundo. ¿Esto qué quiere decir? Yo elijo determinadas herramientas teóricas y metodológicas para interpretar el mundo, para comprender el mundo, ¿sí? Entonces son explicaciones, vamos a decir nosotros, con tentativa de comprensión del mundo. En 1960, nosotros vamos a tener un montón de levantamientos a nivel mundial, ¿sí? Acá yo les puse dos. Esta es la primavera de Praga, cuando se estaba cayendo, cuando el bloque soviético empezaba a resquebrajarse. Acá tenemos el Mayo francés, vamos a tener la Revolución Cultural China, la Revolución Cubana. Acá en Argentina vamos a tener el Cordobazo, el Viborazo. Vamos a tener también, en principio de la década del 70, el Animanazo, ¿sí? Entonces, ¿qué dice Aróstegui? Que todas estas convulsiones en el mundo en realidad denotan que las ciencias no están pudiendo explicar o no estaban pudiendo explicar lo que sucedía en el mundo entonces, ¿sí? Entonces, desde la ciencia, desde la epistemología, nació la necesidad de nuevo enfoque en las ciencias sociales que impliquen mejor las cosas que estaban pasando en el mundo. Y a partir de 1960 nacen nuevos enfoques historiográficos, ¿sí? Ahí tenemos la renovada izquierda marxista, vamos a tener las escuelas de Anales con sus sucesivas generaciones, la cuestión esta de dotar de voz a la gente que no la tenía, a los pueblos ágrafos, por ejemplo, ¿sí? A los postergados por la historia, a las mujeres, a los locos, a los jóvenes, ¿sí? A toda la gente que no fue tenida en cuenta por la manera tradicional de hacer historia, que estaba más, digamos, cerca de las grandes figuras que de estas clases populares, que en realidad eran los verdaderos protagonistas de la historia, los verdaderos motores de la historia. Y entre estas corrientes historiográficas, y digamos, vamos a tener también entre, digamos, las grandes figuras de ese momento, al ya extinto Erich Hobsbawm. Erich Hobsbawm, digamos, va a ser uno de los fenómenos, digamos, en la historia contemporánea, porque el nivel de análisis y la multicausalidad que tiene yo no se la vi a nadie más, digamos, y aportó muchísimo al conocimiento historiográfico e histórico de todos los procesos a nivel mundial de la historia contemporánea. ¿Por qué le hablo de Erich Hobsbawm? Porque Erich Hobsbawm va a estar muy involucrado en una revista que se va a llamar The New Leaf Review, ¿sí? Es una revista, digamos, de tintes marxistas, en donde se van a abordar procesos históricos en donde las clases subalternas y los sectores populares van a ser los verdaderos protagonistas, ¿sí? Más que nada el sector obrero, las mujeres, van a ser los principales temas de abordaje de esta revista. Y esta revista, de New Left Review, de esa revista, hoy vamos a encontrar, digamos, su extensión en la web, en lo que se conoce como History Workshop, ¿sí? History Workshop va a ser digamos, una revista digital, que la pueden consultar en cualquier momento, que se va a dedicar a la historia oral, pero que va a ser heredera de esa de New Left Review,
creada, digamos, y llevada adelante por Eric Hobsbawm. Aquí tienen, ¿ven? Uno de los primeros, digamos, de las primeras publicaciones, etcétera, de History Workshop. Hoy, por supuesto, está muchísimo más renovado. Y aquí, en esta foto, lo tienen a Thompson también, que va a ser, digamos, junto con Eric Hobsbawm, digamos, el que va a tomar la posta y va a seguir indagando en lo que es la historia oral hasta llevarla hasta sus últimas consecuencias, y hasta sus últimas características, perdón. Entonces, de ahí nace la historia oral, nace de la necesidad de poder reinterpretar procesos históricos que tengan más que ver con los sectores populares, con nosotros, ¿sí? Con las clases subalternas, y no tanto con las grandes figuras o con los sectores más, vamos a decir, relacionados con el poder. Es decir, se cambia de una historia en donde solamente interesaban las fechas, supongamos el nombre del presidente, las características y lo que hizo, a una historia que trata de entender la otra parte, ¿sí? Cómo reaccionaron los otros sectores que no están, digamos, al mando o al cargo de todo, frente a esas iniciativas, frente a ese contexto. ¿Cuáles eran sus problemáticas? ¿Cuáles eran, digamos, las lógicas de acción que tomaban estos grupos frente a la toma de decisiones que muchas veces no los contemplaban a ellos, ¿sí? Entonces, a raíz de esto, digamos, nace la historia oral, y también para rescatar a aquellos pueblos ágrafos, ¿sí? A aquella gente que principalmente en los países en vía de desarrollo, digamos, y subdesarrollados, para que la historia pueda llegar a la gente que no sabe ni leer ni escribir, ¿sí? Que por lo menos queden documentadas y que alguien pueda rescatar esa memoria y convertirla en una memoria activa para las generaciones venideras. Ese también, digamos, va a ser una característica importante de la historia oral. Pero lo que quiero que queden claro es, digamos, que la manera tradicional de hacer historia va a surgir, digamos, hasta 1960, va a dominar casi todo la producción historiográfica, y a partir de ahí ya vamos a tener muchísimas escuelas. La escuela escocesa también es muy buena, digamos, la escuela de Eric Hobsbawm, los anales también, si tienen oportunidad de interiorizarse en eso, las diferentes generaciones también son espectaculares, ¿sí? Son la historia de los de abajo, ¿sí? La historia de la gente sin historia. Bien, entonces en este marco surge la historia oral. Ahora, ¿cuáles son las características de esta historia oral y, digamos, las características por las cuales yo también seleccioné esta manera y me interioricé para llevar adelante el trabajo que les comento? Primero, la historia oral, como les puse acá, necesita una defensa epistemológica e historiográfica. Antes de presentar mi trabajo, digamos, final de grado, tuve que dedicarle un par de páginas y un par de capítulos a la defensa epistemológica e historiográfica de la historia oral. ¿Por qué les digo esto? Porque, digamos, no está muy aceptado, ahora sin duda mucho más, pero no estaba tan aceptado trabajar con fuentes orales, porque como no forman parte de fuentes primarias, es decir, de documentos, y como no forman parte, digamos, de fuentes secundarias tampoco, es como que la historia oral no era muy respetada en cuanto a su cientificidad. ¿Por qué? Porque, ¿qué se decía, digamos? Si alguien te está relatando algo mediante la memoria selectiva, va a omitir muchísimas cosas y va a comentar todo de acuerdo o en base a su conveniencia, supongamos, ¿sí? Pero en realidad la historia oral recoge estos testimonios, pero también se los contrasta con información digamos, con fuentes primarias y fuentes secundarias, ¿sí? Entonces, por lo tanto, ahí por lo menos en esa parte, el problema quedaría zanjado, ¿sí? Pero en realidad, por mucho tiempo, digamos, no estaba bien visto, o no estaba, digamos, no era de la preferencia de todos tomar fuentes orales como fuentes científicas, ¿sí? Por eso, digamos, en los primeros capítulos de mi tesis, digamos, las primeras páginas, hice una defensa, digamos, de esta historia oral, diciendo que en realidad lo que maneja la historia oral son nuevos parámetros de cientificidad, ¿sí? No es que no sea científico, sino que maneja nuevos parámetros de cientificidad que nacieron
al calor de las reivindicaciones de 1960. Y esos nuevos parámetros de cientificidad dejan en claro que hay que tener en cuenta la subjetividad, que no se puede separar, digamos, como creía el positivismo y el método histórico documental, como creía la historia tradicional. Nosotros no nos podemos separar completamente del objeto de estudio. Si nosotros estudiamos la sociedad a través del tiempo, nosotros no nos podemos separar completamente de nuestro objeto de estudio. Entonces, la nueva cientificidad tiene que dar cuenta de esa subjetividad, ¿sí? Y por lo tanto, es otro tipo, no el tipo de cientificidad positivista o decimonónico, sino que manejamos otro tipo de cientificidad, otro tipo de parámetro de cientificidad, ¿sí? Por eso la defensa epistemológica e historiográfica. Eso en cuanto a la epistemología. En cuanto a lo historiográfico, con la historia oral, digamos, la defensa viene en cuanto a la defensa del método, porque ¿qué se decía de la historia oral? Que la historia oral, digamos, no era una escuela historiográfica, ¿sí? Que está en debate, digamos, se puede decir que no era, como que sí era. En este caso, para la defensa de mi tesis, digamos, lo que hice yo fue encolumnarme del lado en donde se afirma que la historia oral es una escuela historiográfica. ¿Por qué? Porque no es solamente una metodología de indagación histórica, ¿sí? La entrevista, por ejemplo. La historia oral va más allá de eso, va más allá de una simple entrevista, sino que también tiene su serie de recaudos al construir el instrumento de entrevista, tiene su serie de recaudos a la hora digamos, de volcar esa información en el papel, ¿sí? Entonces, tiene cuerpo teórico y tiene cuerpo metodológico. Por eso, digamos, yo considero, digamos, que la historia oral es una escuela historiográfica, sino no solo que es digamos, un artificio o alguna herramienta metodológica que nosotros podamos utilizar, ¿sí? Eso en principio. Es decir, que si ustedes en el futuro quieren utilizar estas herramientas, sepan que primero se van a tener que interiorizar epistemológica e historiográficamente para poder argumentar y defender bien en el plano filosófico y científico a la historia oral como una escuela historiográfica, como para que la producción del conocimiento sea tomado con seriedad, ¿sí? Otra característica. En su origen se pensó para dotar a los que no tienen voz en la historia escrita, ¿sí? Lo que yo le decía, a los pueblos ágrafos. Originalmente, la historia oral nace para reconstruir, digamos, los primeros levantamientos de digamos, no los primeros, perdón, los levantamientos de muchos pueblos mineros en Inglaterra, que quedaron digamos, sin sustento luego de que los recursos naturales se acabaran, ¿sí? Y la mayoría de estos pueblitos chiquititos, la gente, digamos, eran pueblos ágrafos. Entonces, para que no se pierdan, digamos, sus intereses, sus reclamos, etcétera, lo que se hizo fue hacer una serie de entrevistas para tratar de documentarlas y para luego poder con eso, digamos, producir material que puede seguir estando a disposición de todos los historiadores que lo requieran a través del tiempo, ¿sí? Ese sería, digamos, el origen de la historia oral. Después, como otra característica, tenemos que conecta a las personas con la memoria selectiva. Y es tarea del historiador, digamos, como yo le decía, contratar estos procesos con otro tipo de fuentes, ¿sí? Es verdad, en una entrevista, ustedes se van a dar cuenta por el lenguaje corporal de la persona a la cual están entrevistando, si lo que ustedes le están preguntando está bien o está mal, si lo retrotrae a un momento, digamos, de felicidad o de mucha angustia. Es decir, y por supuesto en una entrevista no siempre va a salir todo a la luz, pero si ustedes saben guiar, digamos, entrevista y logran hacerse con la confianza del del entrevistado, perdón, les puedo asegurar que los resultados van a ser muy positivos, ¿sí? Una vez que ustedes tengan estos resultados de la entrevista, los tienen que constatar con otro tipo de materiales. Yo, por ejemplo, entrevisté a un par de vecinos del barrio Hernando de Lerma porque yo quería saber cuál había sido el alcance o la influencia del Ejército Revolucionario del Pueblo de Montonero, acá en la provincia de Salta. Y me entrevisté con un par de familias del barrio Hernando de Lerma, y ellos me comentaban, por ejemplo, cómo en el predio que tenía la municipalidad por ahí cerca, hacían reclutamientos, digamos, para montoneros. Me comentaron también
cómo la policía buscaba a vecinos de ese barrio. Me acuerdo ahora rápidamente de la familia Chazú, ¿sí? Que tuvo que fugar a su hijo a Bolivia, digamos, por estas persecuciones. Eso después lo tuve que constatar con fuentes secundarias, ¿sí? Digamos, trabajos que ya habían sido recopilados por otros profes, para ver cuál era la influencia, si efectivamente tuvo una influencia, digamos, el ERP y Montoneros aquí. Leí, digamos, el libro de Daniel Escotorín, Salta Montonera, leí un par de trabajos de Abraham, también de la UNSA, para tratar de constatar, digamos, el posicionamiento real y efectivo de Montoneros, más que nada ERP, no tanto, pero de Montoneros acá en la provincia. La verdad que tenían buena presencia, digamos, y eso también me llevó a pensar que algún dirigente o alguna célula de Montonero también podría haber dirigido el movimiento, ¿sí? Pero bueno, eso en cuanto a las entrevistas que hice, ¿sí? Fueron una de varias entrevistas que hice. Lo que yo les decía, esto quizás es lo más importante, maneja otro tipo de parámetros de cientificidad, otro tipo de objetividad que, digamos, que valga la redundancia, tiene que contemplar la subjetividad, ¿sí? Porque esta idea, como yo les digo, esta idea de que se puede separar el objeto de estudio de lo que estamos estudiando, el objeto de estudio de nosotros, no tiene mucho asidero, ¿sí? Es muy difícil de hacer, en algunos casos se trata, pero es muy difícil de hacer. Por lo tanto, nosotros no nos ajustamos a los parámetros, digamos, no nos ajustamos totalmente a los parámetros de cientificidad del positivismo, ¿sí? Sí nos ajustamos en el sentido del orden que tiene que tener una investigación, del proceso, de la metodología de la investigación, pero no en cuanto a esta cuestión de separarnos de nuestro objeto de estudio. Con la historia oral sí reconocemos la subjetividad y la utilizamos para complejizar procesos macros. ¿Sí? En este caso, yo utilicé este movimiento que supuestamente era local y regional para tratar de complejizar la comprensión de los levantamientos de clases subalternas a nivel nacional. ¿Sí? Su filiación con los partidos, con los gremios, etc. Bien, acá, fíjense, la historia oral, con su escala reducida, tiende a complejizar la historia oficial, lo que yo les decía, ¿sí? Como en historia oral se reduce la escala, simplemente porque en el caso de la entrevista no vamos a poder entrevistar a toda una provincia, sino que tenemos que reducir la escala, pero a través de esa reducción de escala, como dice la microhistoria y la historia local, a través de esa reducción de escala a nosotros nos sirve para comprender otras lógicas de acción que no se entienden de la historia macro u oficial. ¿Sí? Por ejemplo, la reducción de escala nos ayuda a entender que los caudillos, digamos, no eran el Chacho Peñalosa, Pancho Ramírez, Estanislao López, que no eran personas que estaban en contra de la Unión Nacional, sino que actuaban con lógicas de acción según los intereses de sus paisanos, ¿sí? Eso nos permite la reducción de escala complejizar y en muchos casos completar la historia oficial o la historia macro, la historia nacional, ¿sí? Para esto nos sirve también la historia oral. Y esto también es importantísimo, sí, porque lo va a decir Gramsci más adelante y esto le va a servir a ustedes, yo se los digo a los que fueron alumnos míos en geografía, que hay que tratar de no quedarse en nuestra disciplina nomás, sino que también tratar de saber de antropología, de economía, de sociología, para poder abordar de diferentes partes un objeto de estudio que es multidimensional, porque nosotros somos multidimensionales, si no, no habrían tantas ciencias, ¿sí? Entonces, esta historia oral nace de una concepción interdisciplinar, de una concepción de saber que lo puedo hacer solo, puedo hacer solo mi investigación, es decir, desde la historia y que nadie entre aquí, pero que en realidad para comprender y complejizar más los procesos históricos es mejor abordarlo desde diferentes miradas, ¿sí? Por eso acá yo les puse el apellido de un filósofo, Paul Feyerabend. Paul Feyerabend lo que decía era que no había un solo método para la indagación en la ciencia. Él planteaba lo que se denomina el anarquismo metodológico. Con esto, ¿qué les quiero decir? Que supongamos, sí, yo hice, digamos, mi tesis de grado en investigación histórica, pero me serví de categorías analíticas y conceptuales de la sociología, y me serví de la escuela historiográfica de la historia oral
con otra metodología como es, digamos, las entrevistas, ¿sí? Es como un mix. Ustedes pueden digamos, utilizar otras disciplinas, como lo hicieron, digamos, las primeras generaciones de anales con la historia de Felipe II del Mediterráneo, en donde por primera vez, digamos, se tomaban de la mano la historia y la geografía. Entonces, con esto les quiero decir que se pueden utilizar varios métodos de indagación en una investigación histórica. No necesariamente tiene que ser un solo método, sino que mientras más disciplinas puedan, digamos, manejar ustedes, la producción y los resultados de esa producción va a ser, se los aseguro, va a ser muchísimo más fructífera. Bien, eso en cuanto a la historia oral. Espero que, bueno, después me harán las preguntas pertinentes, pero ojalá que hayan podido entender un poco y puedan adoptar esta metodología, porque la verdad que está muy buena y, digamos, le va a traer muchas satisfacciones. Ahora, en cuanto al concepto de las clases subalternas, el título de mi tesis, digamos, es Resistencia subalterna en el Animanazo 1972. ¿Por qué, digamos, elegí tratar a los sectores populares como clase subalterna y no como proletario, por ejemplo? Que es, digamos, como lo haría, digamos, un marxista o un neomarxista. Porque en realidad en el proletario se toman a los trabajadores, digamos, como principal motor histórico, es decir, como la principal clase social que tiene el peso para mover la historia, para cambiar la realidad. Eso es otra cosa que comparten, digamos, el marxismo y el neomarxismo, digamos, con este enfoque sociológico, que se tiene una concepción de la historia como una herramienta, un esquema de interpretación de la realidad para poder cambiar el presente, ¿sí? Como quería Mark Bloch, como quería Lucien Febvre, como quería Antonio Gramsci, hacer tomar mediante la historia conciencia de las clases oprimidas para que puedan cambiar su realidad. Entonces, ¿por qué yo lo tomo como clase subalterna este movimiento y no como proletario? Porque dentro de las clases subalternas no tan solo entran los obreros, sino también los campesinos, que son el elemento más volátil en todas las revoluciones, el elemento, digamos, que se desembaraza, vamos a decir, más rápido de las concepciones de orden social con las que ya venimos impuestas, ¿sí? En el caso de los rusos, por ejemplo, en la Revolución Rusa con los maximalistas, que eran, digamos, el sector más volátil, el sector que podía cambiar las cosas, la realidad, con mayor rapidez y vehemencia, ¿sí? Entonces, cuando uno habla de clases subalternas, no habla solamente digamos, de un sector obrero que nació al calor del despojo de la quita de los medios de producción y del nacimiento de una clase social hegemónica como es la burguesía, sino que hablamos de todos los sujetos sociales que pueden haber sufrido la subalternidad en algún momento de la historia. Mujeres, jóvenes, campesinos, obreros, todo aquel que haya sido silenciado en algún momento entra dentro de este concepto de clase subalterna. Y aquí en el caso del Animanazo, nosotros tenemos obreros vitivinícolas, pero también tenemos mucha población aborigen, que son pueblos ágrafos, ¿sí? Yo desgraciadamente no pude acceder a ninguna entrevista con ellos porque tampoco quedaron registros en las actas. Yo llego a Nital Díaz, a Edmundo Cutipa, a Guaymás, digamos, que son los mentores, digamos, de este movimiento, llego porque los vi en un acta, ¿sí? Y voy al pueblo a buscarlos porque yo ya los conocía de ahí, pero no quedaron registros, digamos, de los, de los aborígenes que tuvieron participación, y sé que fueron muchos, ¿sí? Entonces, por eso también elegí el tema de las clases subalternas, porque me parecía, digamos, una categoría analítica que era más abarcativa, ¿sí? Para futuras investigaciones. Miren, y acá hay un par de los conceptos que yo utilicé, que se los voy a explicar, les voy a dar, digamos, ejemplos, no tan solo, digamos, del trabajo de investigación que lleva adelante, sino también de la propia historia argentina, que es lo que más cercano tienen ustedes y van a poder darse cuenta. Las clases dominantes, históricamente, va a decir Gramsci, construyen hegemonía, ¿sí? Para controlar a las clases dominadas que nosotros vamos a denominar clases subalternas. Esta hegemonía, ¿sí?, se construye de dos maneras, por consenso o por coacción. Por consenso es, por ejemplo, cuando las clases dominantes hacen que los intereses de su propia clase, digamos las clases dominantes,
sean tomados por los sectores subalternos como propios. ¿Sí? Es decir, que los sectores populares desconocen su origen, desconocen su lucha y empiezan más a pensar como clases dominantes que como clases dominadas. ¿Sí? Ese es el consenso. ¿Y eso cómo se hace? ¿Cómo se establece ese consenso? Mediante el sistema educativo, mediante la propaganda, mediante las diferentes instituciones que tiene la sociedad. Es un consenso que se va estableciendo, que se rompe, con el tiempo se rompe. Si se agota ese consenso por las buenas, vamos a decir, las clases dominantes no están dispuestas a perder esta hegemonía. ¿Sí? Cuando ven que los sectores subalternos empiezan a cuestionar la realidad, empiezan a tratar hay muchas manifestaciones, etcétera, ahí enseguida utilizan la coacción, ¿sí? Mediante las herramientas que tiene el Estado, digamos, la represión policial, etcétera, ¿sí? Una vez que se rompe el consenso, digamos, tácito, si las clases dominadas o los sectores subalternos siguen cuestionando la realidad y se manifiestan, etcétera, ya pasan, digamos, a la agresión física, ¿sí? Eso es lo que pasó, por ejemplo, en los festejos del centenario de la República Argentina, ¿sí? En 1910, querían, digamos, se prepararon los festejos, se iluminó todo de vuelta a Buenos Aires, etcétera. Se quería presentar a Argentina como un país del primer mundo y tenían, digamos, manifestaciones todos los días. Tuvieron que las clases dominantes vieron que esa hegemonía se podía romper y hicieron resurgir, digamos, la ley de residencia para poder expulsar a los anarquistas y socialistas que venían de otros lados, ¿sí? Para siempre del país. Ahí empezaron a aceitarse los mecanismos de represión social, ¿sí? Más tarde lo vamos a ver cuando simplemente el plan Conintes, ¿sí? Que todavía hasta el día de hoy sigue estando, pero no se lo utiliza, el plan de conmoción interna del Estado, que fue para endurecer la represión de las organizaciones políticas y después políticos militares durante el exilio del peronismo, ¿sí? Cada vez que, digamos, las clases dominantes ven que la hegemonía está siendo resquebrajada, utilizan, digamos, los elementos que tienen a mano, que son los elementos del Estado y de las demás instituciones, para tratar de volver a restablecer de manera violenta esa hegemonía. Tenemos un montón de ejemplos, digamos, la Patagonia rebelde, la Semana Trágica, ¿sí? Son ejemplos que ustedes deben conocer. Eso sucede cuando esa hegemonía, digamos, tácita se rompe y las clases dominantes tienen que utilizar y que volverse más violentas. ¿Y eso qué hace? Eso fragmenta la historia de las clases subalternas. Porque, ¿qué dice Gramsci? La única manera que tienen las clases subalternas para cambiar su realidad es reconociéndose como clase a través de la historia. Pero esto casi nunca es posible porque las clases dominantes, cuando ven que la hegemonía va a ser, digamos, rota o resquebrajada, utilizan estos mecanismos y casi nunca dejan el poder. ¿Sí? Ese es el problema. Por eso yo le decía que la historia de las clases subalternas es necesariamente fragmentada, porque a través de la historia nosotros tenemos innumerables ejemplos de cómo cuando las clases subalternas quisieron romper esta hegemonía, las clases dominantes los pusieron de vuelta en su sitio, digamos, ¿sí? Por eso es importante, digamos, poner el ojo bien en cualquier, digamos, movimiento de resistencia social, en cualquier tiempo de la historia, para tratar de unir esa historia de las clases subalternas y en algún momento poder tener bien, digamos, bien terminada una idea de la conciencia de clase, ¿sí? Por eso, digamos, es importante ahondar en cualquier tipo de movimiento social de resistencia subalterna, para poder contribuir así a su historia, a nuestra historia, digamos, como clase social a través del tiempo. Bien, ahora, esta clase dominante establece la hegemonía en las clases dominadas. Lo instrumentan a través de la sociedad política, como yo le decía, control legal, institucional, aparato de justicia, fuerzas armadas, policía, y a través de la sociedad civil, el arte, la educación, los medios de comunicación, los paradigmas filosóficos y científicos, ¿sí? Imperantes, porque esos también son impuestas por las clases dominantes, si no, no hubiéramos tenido, digamos, reforma universitaria, ¿sí? Contenidos vetustos con profes que no se adecuaban a los cambios, ¿sí? Ahí las clases, digamos, subalternas fueron digamos, a cuestionar ese tipo de universidad que estaba contribuyendo a
a la hegemonía de una clase dominante, ¿sí? Lo mismo pasó en el Mayo francés. Los franceses se dieron cuenta que las universidades estaban creando robots para las empresas, empezaron a resquebrajar la hegemonía y como clases subalternas llevaron adelante el Mayo francés, hicieron cambiar todo, ¿sí? Esas son, digamos, esos procesos históricos son determinantes para la identificación de las clases subalternas, para que puedan generar, digamos, una conciencia crítica y dar vuelta a las cosas, ¿sí? Acá, miren, fíjense acá, dice crisis hegemónica o crisis de hegemonía. Las clases dominantes no pueden solucionar los problemas sociales de las mayorías, ¿sí? Muchas protestas por todos lados, y por ende no logran imponer su dominio sobre las clases subalternas. ¿Y ahí qué pasa, digamos, cuando ya el problema pasa a mayores? Empiezan a surgir fuerzas contrahegemónicas, que en la mayoría de los casos, y eso también me interesaba saber a mí en el tema del animanazo, en la mayoría de los casos, estas fuerzas contrahegemónicas provienen de estos propios sectores dominantes que se convierten en sectores reformistas. ¿Sí? Eso pasó, por ejemplo, para muchos autores de la historia argentina con la Unión Cívica Radical, ¿sí? Con el surgimiento, digamos, empieza con desprendimiento de las clases dominantes de ese entonces, que ven ya la realidad de otra manera, pero que sin embargo no dejan de tener cosas de los sectores dominantes, ¿sí? Entonces, las fuerzas contrahegemónicas nacen muchas veces de desprendimientos, vamos a utilizar digamos, concepto marxista, del desprendimiento de la burguesía, de un sector ilustrado de la burguesía que ve las cosas de otra manera y que dice, bueno, esto ya es insostenible, tenemos que cambiar las cosas. Por eso las revoluciones siempre tienen avances y retrocesos, porque los que inician, digamos, los conflictos, etcétera, son desprendimientos de estas clases dominantes que ponen en cuestión la problemática. Las clases subalternas encendidas van para adelante y cuando quieren seguir con la revolución hasta las últimas consecuencias, tienen tope. ¿Por qué? Porque esos desprendimientos de los sectores dominantes llegan hasta cierto punto y se dividen entre moderados digamos, y extremistas, ¿sí? Bien. Entonces, cuando la hegemonía entra en crisis, se producen fuerzas contrahegemónicas que dan lugar a partidos revolucionarios que intentan cambiar las cosas utilizando los canales institucionales de las clases dominantes. Esto para un anarquista sería inaceptable, ¿sí? Derrotar a la burguesía con su propia medicina, digamos. Pero, sin embargo, una de las fuerzas contrahegemónicas, digamos, se hacen patente en en el nacimiento de partidos en contra de estos bloques. También las crisis hegemónicas, y esto es lo más importante para mí, lo que proponen o lo que promueven es la conciencia de clase. Cuando hay una crisis en la hegemonía, es decir, protestas, asambleas, movilizaciones, en esa lucha las clases subalternas se van reconociendo entre sí, ¿sí? Y aparecen, esto quizás es lo más, digamos, lo de mayor valor para los movimientos de clase subalterna, aparecen sus intelectuales orgánicos. Esto decía Gramsci, que el intelectual que acompañe las clases subalternas no tenían que ser, digamos, el intelectual que está en una biblioteca leyendo un libro y diciendo de un escritorio, vayan y hagan esto, sino que tenía que ser un intelectual que esté al frente de las marchas, frente de las protestas, que tenga conocimiento, digamos, intelectual de lo que hay que hacer y el camino por donde seguir, ¿sí? Bien, esos serían, digamos, las principales características de los aportes de la sociología de Gramsci. Y aquí está lo bien interesante, digamos, para los que después, como yo les digo, quieran seguir sus estudios, digamos, cuando salgan del profesorado y vayan a una licenciatura, una maestría, lo que sea que quieran hacer, recomendaciones que nos da Gramsci para perseguir estas clases subalternas. Y primero, él nos dice que esto me sirvió muchísimo a mí para entender un poco más la lógica de acción dentro de las personas que llevaron a cabo el animanazo. El primero dice, conocer el origen de los grupos subalternos, ¿sí? Es decir, si son desprendimientos de grupos combativos antiguos o son una formación nueva, ¿sí? Hay que conocer eso también porque en una
de esas, nosotros estamos viendo un proceso histórico y no nos damos cuenta de que en realidad ese grupo llevó adelante ese proceso de reivindicación subalterna, es heredero de un grupo que norte a nosotros, de investigar aquellos grupos también, ¿sí? Para ver qué características comparten entre sí, etcétera. O si son un grupo totalmente nuevo, hay que analizar cuáles fueron sus intereses para surgir, cuáles fueron los motivos de descontento, ¿sí? Eso también, eso indica Gramsci. También dice Gramsci que hay que averiguar acerca de la adhesión o no a los partidos políticos dominantes y observar su influencia o no en estas formaciones dominantes con el objetivo de cambiar su realidad, porque puede suceder muchas veces que, yo le decía, se metan en partidos tradicionales para poder lograr un quiebre ahí también, lograr un quiebre, tomar el poder de ese partido y desde ahí empezar a hacer reformas o plantear reformas vía institucionales, ¿sí? Digamos, no vamos a encontrar muchos ejemplos en la historia de esto, pero los hay, ¿sí? Digamos, de personas con una fuerte conciencia de clase social que se mete a algún partido tradicional para resquebrajarlo y debilitar, vamos a decir, la hegemonía planteada por el sector dominante. Eso también hay que ver, y también hay que ver si esos partidos tradicionales, qué margen de avance en los partidos políticos nomás que tenemos en la provincia, casi siempre están los mismos y se eligen entre ellos. No hay, digamos, no se deja un margen de participación a personas de otros sectores que ocupen, digamos, un posicionamiento en los partidos tradicionales acá en Salta, ¿sí? Es como que son los mismos. Eso también hay que ver. Después también nos dice Gramsci que hay que ver el nacimiento de partidos nuevos, con principios basistas. ¿Esto qué quiere decir? Cuando nosotros hablamos de basistas, estamos hablando de partidos que están cerca de sus bases. ¿Esto qué quiere decir? De partidos que le dan, digamos, y mucha importancia a lo que dice la gente que lo sigue, ¿sí? Digamos, la gente por lo cual ellos tienen existencia. Entonces también nos dice Gramsci que hay que ver el nacimiento de nuevos partidos y si estos nuevos partidos, digamos, tienen más que ver con las clases dominantes o, no, o con los sectores subalternos. En otras palabras, si están con los que están en el poder y están dispuestos a pactar con ellos, o si en realidad van a intentar cambiar las cosas de acuerdo a los intereses de la clase social a la que ellos están defendiendo, digamos, la clase subalterna. Después tenemos que ver la formación de grupos subalternos para reivindicaciones locales, que eso fue lo que pasó, digamos, en el caso de Animaná, ¿sí? En el caso de Animaná, el grupo fuerte, digamos, subalterno se formó, digamos, no tan solo para reivindicaciones locales, sino también que terminó siendo, gracias al ejercicio de la memoria activa, para reivindicaciones digamos, regionales, ¿sí? Porque, digamos, salió de Animaná esta protesta para ir a San Carlos, para ir a Cafayate, ¿sí? Se movilizaron 300 personas hasta Cafayate para pedir la liberación de los que habían tomado el pueblo de Animaná, de Inocencio Ramírez, de Horacio Guaymás, de Edmundo Cutipa. Se pidió, digamos, la liberación de ellos, se incluyó a 3 pueblos más. Y acá también, en este momento, digamos, porque cuando ellos hacen la y toma del pueblo, por supuesto que se los llevan presos, digamos, al representante del gremio que los acompañó, del SOEB, a Julio Mera Figueroa, y a estas personas, a Nital Díaz, a Inocencio Ramírez, los llevan presos a Cafayate. Se movilizan 300 personas para pedir la liberación, y ahí el Estado, fíjense, ahí hay una crisis de hegemonía, porque el Estado provincial da marcha atrás y los libera, ¿sí? Ahí hay una crisis de hegemonía. Entonces ahí, digamos, ellos, como clase subalterna, se dan cuenta que tienen poder para cambiar las cosas y se recrudece, digamos, la solicitud digamos, de intervención de la nación y de organismos nacionales en la solución del conflicto, ¿sí? Porque, digamos, durante mucho tiempo se le pidió a la CGT en ese entonces que intervenga, pero la CGT no lo hacía porque estaba su chiquitito, Mario, se cortó la comunicación. ¿Me puedes escuchar? el, hola, hola, hola. Ahora sí, ahora sí.
Bien. Bien, entonces, como yo les decía, también hay que saber, miren, pasemos al penúltimo, y ya voy terminando, al penúltimo punto de esta diapositiva. También, digamos, lo que nos dice Antonio Gramsci va a ser que también se pelea por la hegemonía dentro de los grupos subalternos. No es, digamos, que la hegemonía es disputa entre las clases dominantes y los sectores subalternos, sino que las clases subalternas en su interior pelean también por tener el protagonismo, la dominación, digamos, el dominio, la hegemonía dentro de esa clase subalterna. Es como dentro de una clase subalterna grande, nosotros vamos a tener pequeños grupos que se disputan el poder de esos movimientos sociales, ¿sí? Eso me di cuenta también en la entrevista, fíjense, porque cuando yo les preguntaba, digamos, a los protagonistas del Animanazo, si todo el pueblo, porque a mí me interesaba saber si todo el pueblo había acompañado, ellos me dijeron que no, que los que pertenecían, digamos, los obreros viñateros que pertenecían a la bodega Col y no a la Michel, que era de ellos, le dijeron que no, que a ellos sí le estaban pagando, que por lo tanto ellos no se iban a plegar a la protesta. Y ahí nosotros vemos cómo las clases dominantes establecieron un consenso con este sector obrero, digamos, viñatero, que en el momento de la lucha, cuando todos tienen que luchar juntos porque a todos le iba a pasar, le dijeron, no, a mí me están pagando, es tu problema. Entonces ahí, digamos, ahí se ve cómo la crisis hegemónica, digamos, y después me cuentan ellos que, digamos, los obreros de Animaná lograron solucionar su problema, pero a los pocos meses, estos campesinos, digamos, estos obreros viñateros, a los que le dijeron que no lo iban a acompañar, tuvieron los mismos problemas, y que ellos le fueron a pedir ayuda, y ellos hicieron lo mismo, digamos, le pagaron con la misma moneda, dijeron, no, ustedes no nos ayudaron ahí. Fíjense cómo las clases dominantes resquebrajan esa historia, digamos, y van poniendo trabas para que las clases subalternas no se unan, ¿sí? Con un consenso, con consensos tácitos, y cuando se rompe eso, como yo les decía, con violencia. También hay que ver, digamos, la cuestión, y ya con esto ya voy terminando, también hay que ver la cuestión de la autonomía de los grupos subalternos dentro de los marcos hegemónicos, porque no todos los marcos de dominación son los mismos, ¿sí? Hay ciertos marcos de dominación que permiten o que tienen más oxigenación estas clases subalternas, que permiten más movimiento de estas clases subalternas, más libertades, por las cuales, libertades que si son bien aprovechadas en algún momento, las reivindicaciones propuestas por los diferentes sectores subalternos pueden darse al lugar y cambiar un poco la realidad de estas clases sociales. Bien. Entonces, ¿qué es lo que me interesaba a mí de esto? Más que nada, que ustedes, digamos, de darle un panorama a ustedes de otros posibles caminos historiográficos que pueden desandar cuando salgan del profesorado, también como para que se interioricen también en esta cuestión historiográfica, digamos, porque por más que ustedes estén en primero, en segundo, pueden ir leyendo algo de historiografía, como para cuando agarren un texto que le dé un profe, saber desde dónde se escribe, cuáles son los motores históricos, cuáles son, digamos, los diferentes lineamientos historiográficos, como para que ustedes también vayan puliendo el tipo de historiador que quieren ser cuando salgan del profesorado. Y bueno, y también para tratar de rescatar esta cuestión de la interdisciplinaridad, ¿no? Que está en boga, está en todos los programas, digamos, lo van a encontrar en el secundario, en todos lados, pero que debe tener una real aplicación, ¿sí? Tenemos que conectarnos con otras disciplinas. Me acuerdo haber leído, no me acuerdo ahora en qué texto, una frase de Ortega y Gasset que decía que, digamos, la proliferación, que no había que caer en lo que él llamaba los bárbaros modernos, es decir, yo soy de historia y por lo tanto no voy a ver nada de economía ni de antropología. En este sentido, digamos, tenemos que ser súper interdisciplinarios, como hablábamos, digamos, los chicos que fueron mi estudiante en clase con Milton Santos, hay que tratar de ver el fenómeno desde múltiples dimensiones. Mientras más disciplinas, mientras más categorías analíticas y metodológicas podamos adoptar, vamos a poder comprender muchísimo mejor los procesos de desenvolvimiento histórico. ¿Sí? Eso. No se te escucha, Dani.
Ahí está. Muchas gracias, Mario, por la conferencia. Y bueno, y muy interesante la misma porque permite complementar un aspecto, digamos, del ciclo de las conferencias, que es la mirada teórica metodológica, en este caso haciendo alusión particularmente al tema de la historia oral y los alcances que tiene la misma a la hora de pensar en investigaciones quizás miradas desde el tema de una historia local o desde el microanálisis, digamos, si se quiere. Entonces resulta como bien interesante el tema, ¿no? Creo que esto se fue planteando en las conferencias anteriores, cuando en todas, ¿no? Se fueron, o se fue mencionando, por ejemplo, el tema del marco teórico, de la cuestión metodológica, y en este caso tu conferencia, que está directamente vinculado con ese aspecto, nos muestra, ¿no? Todo el trasfondo de lo que implica una investigación ya terminada, ¿no? Es decir, las opciones que en términos metodológicos un investigador debe de optar, digamos, en principio, y en tu caso queda reflejado, digamos, ese aspecto cuando se analiza el tema del animanazo, ¿no? En este caso. Le doy paso en todo caso a Esteban Aguilar, que es el que en principio va a coordinar o va a actuar de moderador para las preguntas, las cuales pueden ser, en principio, o pueden activar los micrófonos y decirlas oralmente, o si no, las pueden escribir vía chat, en este caso. Esteban, por favor. Tu micrófono, tu micrófono. Esteban, tu micrófono, por favor. Sí, ahí Ahora sí. está, justamente. No era para que no se acople, digamos, cuando usted estaba hablando, perdón. Le decía al profesor Pupi que, bueno, excelente su ponencia, bastante interesante lo que desarrolló, y bueno, reiterar lo mismo que dijo el profesor Ontiveros con respecto a las preguntas, y bueno, recomendarle que si lo hacen de manera escrita, vía chat, que por favor al final pongan su nombre para más o menos decir quién las está haciendo y demás. Bueno, para iniciar este ciclo de preguntas, mi pregunta sería lo siguiente, más que pregunta, una sugerencia. Bueno, usted habló del tema de la historia oral, uno sabe que tiene un valor muy importante, ya que nos permite justamente reconstruir algunos aspectos que por ahí uno no los encuentra en fuentes primarias, como usted bien lo aclaró, y o sea, el pedido de sugerencia sería, ¿cuál considera usted las variables o los parámetros que más o menos uno tiene que definir para estructurar un instrumento, obviamente como una entrevista, por ejemplo, para poder realizar toda esta investigación mediante fuentes orales? O sea, ¿cuáles serían más o menos las sugerencias que usted puede hacer? Porque, por ejemplo, le pongo un caso muy particular, usted habló del problema de las sociedades agráfabas, perdón, me cuesta pronunciarlo, y también habló también a eso, justamente. Y también del tema de por ahí las comunidades originarias. Yo me encuentro en estos momentos en Rivadavia, donde hay un gran índice de comunidades originarias y donde es muy difícil encontrar por ahí fuentes primarias. Entonces uno tiene que recurrir a las entrevistas orales como para reconstruir algunas cuestiones. Entonces justamente la sugerencia era cuáles son las variables o los parámetros que usted considera que pueden ser oportunos tener en consideración para estructurar una entrevista. Bien, buenísimo, Esteban. Mira, primero que nada, como digamos un instrumento de tipo cualitativo, tenés que tratar de, lo primero y principal, tenés que hacer, digamos, todo lo posible para tratar de entrar en empatía con el entrevistado, ¿sí? Vos, por ejemplo, que estás en comunidades originarias, podés darte una vuelta, tratar de plantear acercamientos sin cámaras, sin celulares, sin dispositivos para grabar, sin nada, solamente para entrar en familiaridad, para poder lograr una confianza, porque si vos no lográs este vínculo, la entrevista va a pasar a ser un instrumento de tipo cuantitativo y no te va a servir tanto, ¿sí? Entonces lo primero que tenés que hacer es tratar de establecer un vínculo con estas personas, y por supuesto, para armar la herramienta,
si vos vas a utilizar, digamos, un tipo de entrevista estructurada o semiestructurada, tenés que interiorizarte, digamos, de las diferentes metodologías que hay de entrevista. Yo te recomiendo sin ninguna estructura alguna. Vos realizás una guía con una serie de preguntas que vos consideres pertinentes, luego de haber consultado las fuentes primarias y secundarias del periodo, del proceso que vas a abordar, y con eso vas, ¿sí? Con eso empezás a escudriñar. Eso es lo que me resultó a mí. ¿Por qué? Porque si yo, digamos, estoy partiendo de una base epistemológica historiográfica diciendo que la historia oral reconoce la subjetividad en la nueva objetividad alejada de los parámetros positivistas decimonónicos, tengo que elaborar un instrumento, digamos, de recolección de información que no sea tan tajante, ¿sí? Que me dé, que me permita construir información de tipo cualitativo. Ese sería mi aporte, Esteban. Justamente ya nos llegó la primera pregunta, vía que la realiza Luz Abraham, que nos dice lo siguiente. Buenas noches, profesor Pupi, muy interesante y didáctica su exposición, lo felicito. Mi pregunta es, ¿usted cree que las fuerzas contrahegemónicas se han multiplicado o se han reducido en las últimas décadas? Bien, me acuerdo de Luz, excelente, excelente alumna, ahí lo veo, a Ernesto también, a José, muy buenos recuerdos de ellos como estudiantes. Y mira Luz, yo creo que las fuerzas contrahegemónicas, digamos, se viven multiplicando, ¿sí? Nada más que nosotros por ahí no tenemos información digamos, de la multiplicación de estas fuerzas contrahegemónicas. Pero yo creo que sin ninguna duda, digamos, surgen estas fuerzas, ¿sí? En cualquier manifestación, en cualquier tipo de resistencia, etcétera, la vamos a encontrar, y creo que se multiplican. No creo para nada que se hayan reducido en las últimas décadas, porque los problemas, digamos, estructurales que tiene esta fase del sistema capitalista globalizante son cada vez más evidentes, ¿sí? Y más en los países de estas latitudes, la brecha entre rico y pobre se va estirando cada vez más, y eso va, más ahora con la pandemia, van a surgir nuevos movimientos, digamos, de resistencia subalterna, ¿sí? Eso creo yo que se multiplica, no creo para nada que se reduzcan. Por eso, digamos, yo les decía, está bueno investigar. Yo me acuerdo que el profesor Antiveros a mí me dio historiografía, y con él, digamos, también llegué a la historia oral, porque él nos llevó un texto de Reinhard Guma en ese tiempo, con todo, digamos, abordaron todo el proceso de descolonización, etcétera. Y hay un montón de información circulando en la web, que si nosotros, digamos, nos ponemos a buscar, la vamos a encontrar, y nos vamos a dar cuenta que alrededor del mundo, digamos, hay diversos movimientos de resistencia subalterna que merecen ser investigados con este objetivo que les decía Luz. La historia subalterna es necesariamente fragmentada. Por eso es tarea, digamos, del historiador tratar de unir esos retazos para seguir creando conciencia. Eso. Yo tengo una pregunta, Mario. En realidad es Bien. ampliar, porque hay gente que también está viendo la transmisión en vivo en el Face y quizás no entiende qué es esto del animanazo, ¿no? Quizá para aquellos que fueron para Animaná o aquellos que están muy próximos a la zona, saben por una cuestión de tradición oral y todo lo demás en qué consistió, ¿no? El animanazo. Entonces sería como, si sería gentil, en una breve explicación, introducirnos, digamos, en este tema que tiene que ver con tu tesis de licenciatura, ¿no? Bueno, Dani, digamos, el animonazo es un movimiento, digamos, de resistencia, es una manifestación que se da en 1972, a partir de junio, y digamos, los obreros del Animaná, digamos, un pueblo que vivía de la bodega de la familia Michel, de Animaná, y venían digamos, sin recibir sus pagos desde febrero.
y los daban vueltas, digamos, le respondían con evasiva, etcétera, hasta que, digamos, decidieron cortar la ruta, ¿sí? Tomar los medios de producción, es decir, tomar la bodega, pero fueron más allá también y tomaron el pueblo, destituyeron, digamos, momentáneamente, no para siempre, digamos, al interventor, y pusieron un intendente nuevo, ¿sí? Inocencio Ramírez. Eso denota, digamos, un alto grado de organización, digamos, digamos, un traspaso de una simple movilización a una forma de organización social y política, ¿sí? Y que se ve reforzada, digamos, porque ese mismo día que toman la intendencia, que cortan la ruta, que toman la bodega, elaboran un acta con la presencia del doctor Julio Mera Figueroa, digamos, que tenía, por eso también, digamos, tuve que ver la afiliación con Montonero, con ERP, etcétera, porque el doctor Julio Mera Figueroa tenía afiliaciones, digamos, reconocida con la JP regionales, con la Juventud Peronista, digamos, y él iba como representante del gremio SOEB, que hoy es SOEBA, el sindicato de obreros, digamos, de vitivinícolas. Y él, digamos, lo ayudó en la redacción del acta, en los pasos a seguir para que los reclamos sean tomados efectivamente. Y esa noche se elaboró un acta en donde, como yo les digo, la parte más importante del acta esa para mí es que le piden al presidente, frente a la inmovilidad de la CGT y frente a la inmovilidad del Estado provincial, le piden directamente al presidente que mediante una orden de él queden la bodega, digamos, en control de los obreros, ¿sí? Es decir, no, van más allá de pedir que le paguen el sueldo. Ellos quieren tener el control digamos, de los medios privados de producción. Eso, digamos, denota una organización política impresionante. Es decir, no es una pueblada, como siempre se decía, no es solamente una pueblada, sino que era todo un levantamiento bien organizado y con fines específicos. ¿Qué sucede? Ahí se quiebra, digamos, el Estado provincial ve que se quiebra, se está requebrajando la hegemonía, para utilizar los conceptos que vimos recién, y digamos, manda a que lo metan preso a Julio Mera Figueroa, a Ignacio Ramírez, que había sido designado el intendente provisorio, y se los llevan a Cafayate, el Mundo Cutipa, metieron a varios vocales también presos. Se los llevan a Cafayate, hay una manifestación, digamos, masiva con más de 300 personas en Cafayate, de ahí los liberan, los ponen en libertad, igual después en el trayecto de vuelta lo vuelven a meter preso a Mera Figueroa, y después, porque por supuesto este conflicto dio como resultado que se le regularizó, digamos, el pago a todas las personas, pero tampoco se hizo bien, porque yo, en lo que pude hablar con Cutipa, con Guaymás, digamos, con los que estaban presentes, me dijeron que en vez de pagarle a algunos, por ejemplo, le dieron muebles, de ahí de la mueblería del pueblo, le dieron muebles, y bueno, eso en cuenta del pago, digamos. Y yo entiendo eso, digamos, por qué ellos no siguieron, porque, digamos, movimientos digamos, de movilización son desgastantes, ¿sí? Se necesita mucha fuerza para seguirlo en el tiempo. Y más en eso, una comunidad, digamos, acostumbrada siempre, yo les hablaba esto del trabajo que viene la UNCE, que habla acerca de la concepción que tienen los obreros con el patroncito, digamos, que no se le puede decir nada, etcétera. Más en ellos, digamos, que se despojaron de años y años de construcciones de este tipo para levantarse, ¿no es cierto?, y pedir reivindicaciones. Bueno, después el movimiento, digamos, cambiaron las autoridades, cambiaron las instituciones, le hicieron efectivo el pago de esa manera, pero se quedó ahí. Igual se conmemora, digamos, todos los años se conmemora, inclusive ahora hay un museo nuevo, hace un año y medio, un museo nuevo del animanazo, porque quedó en la memoria activa, porque fue muy importante para la conciencia colectiva, ¿sí? Porque ahí se formó conciencia de lucha y se levantó gran parte del Valle Calchaquí. Bien, profe, tenemos otras preguntas en el chat. Voy a comenzar con su lectura. José Maruf nos dice, trascendente trabajo, profesor Pupi, mis más sinceras felicitaciones. ¿Actualmente usted cree que es necesario hacer un giro completamente hacia metodologías epistemológicas en torno a la hermenéutica?
Sí, mira, José, estaría bueno hacer, digamos, un giro hacia la hermenéutica, pero también denota digamos, un esfuerzo intelectual enorme, digamos, hacer un giro hacia la hermenéutica, porque fíjate, si cuesta, digamos, fundamentar metodológica historiográfica, perdón, epistemológica e historiográficamente la historia oral, la hermenéutica, que es una concepción filosófica y no una disciplina científica, es mucho más complejo, porque vos ahí tenés que hacer el traspaso de una filosofía, ¿sí?, hacia alguna escuela historiográfica en donde vos quieras construir desde allí la hermenéutica, ¿sí? Pero sí, que más, digamos, para mí estaría muy bueno hacer eso. Considero que sería necesario. Sí, sí, José. Ahí está. Bien, profe, otra pregunta más de Yolanda Isabel. Muy buena exposición, profe. La expropiación de la bodega y la ocupación de la intendencia junto a la designación de funcionarios por el método de asamblea popular, ¿mostró el límite que tuvo ese levantamiento? Y yo creo que no, porque fíjense, después digamos, de que se redactó el acta, de que se hizo todo esto, como yo les dije, se los llevan preso a Cafayate. Y si el movimiento se hubiera limitado, digamos, en ese aspecto, la gente no se hubiera movilizado. Sin embargo, se movilizó hasta Cafayate para pedir por la liberación de la gente que había llevado adelante, digamos, ese proceso de movilización. Y fíjate que está bueno esta pregunta que vos haces, Yolanda, porque eh, con el ejercicio de la memoria activa, hoy en día, digamos, sigue todavía parafraseando la canción, digamos, El fuego de Animana, porque miren, cuando fui hace un par de años a hacer estas entrevistas, yo, como les digo, fui sin conocer a nadie, ¿sí? Porque abrí el gremio, nadie me atendía en el SOEBA, así que dije, me voy a Animaná y veo qué hago ahí. Y empecé a preguntar, me bajé en un kiosco y empecé a preguntar si conocían a tal persona, y todos, absolutamente todos, me señalaban la casa de Nital Díaz. Y cuando llego a entrevistarlo a Nital, él me decía que siempre que había un problema en el pueblo o algo con la policía, con la intendencia, a quien lo iban a buscar era él, ¿sí? Y a las personas que estuvieron al frente de ese movimiento. Es decir, que quedan rastros del animanazo que está bueno que sean recordados. Muy buena pregunta, gracias, Yolanda. Bien, profe, yo justamente me quedo en la cabeza cuando usted hablaba sobre la cuestión esta de los intelectuales orgánicos con conciencia de clase que ingresan a un partido político tradicional justamente para modificarlo internamente. Dijo que hay muy pocos ejemplos, pero por ahí si conoce alguno, estaría bueno comentarlo, no sé, como Sí, para... sí, Esteban. Antonio Gramsci era uno, por ejemplo, por eso pasó, digamos, su último día encarcelado durante el régimen de Mussolini, ¿sí? Cuando él empieza, digamos, con esta manera de pensar la sociedad, con esta manera de pensar los nuevos intelectuales, no, digamos, sus ideas no fueron muy bien vistas por el régimen totalitario de Benito Mussolini, y tiene que irse preso, y desde ahí escribe una serie de compendios que se llaman Los Cuadernos de la Cárcel, que hay unos muy buenos resúmenes en la web, porque la verdad que son un montón. Antonio Gramsci escribió muchísimo en la cárcel, y la verdad que primero está bueno tener un resumen para luego ir a la lectura directa de la pluma del autor, ¿no? Pero él es un ejemplo de intelectual orgánico. Y otro ejemplo que yo podría citar, si bien nunca militó, pero estuvo adelante, digamos, de los movimientos reivindicativos, el caso de Milton Santos, ¿sí? Que la verdad que Milton Santos es uno de los intelectuales de la geografía más importantes que tuve el placer de leer. Es uno de los más completos. Él sí, de verdad, cumple con el rol de intelectual orgánico que dice Antonio Gramsci, porque Milton Santos parte de una concepción filosófica de la geografía que no tiene nadie, porque casi nadie se pone a reflexionar, porque la filosofía, el acto de filosofar es un acto reflexivo,
y casi nadie se pone a filosofar, en el caso de la disciplina geográfica, acerca de sus principales categorías analíticas y conceptuales. Así que bueno, ese sería el ejemplo que encuentro hasta ahora, Esteban. Bien, tenemos dos preguntas más. Ernesto Mamani, ¿cuánto tiempo le Ernestito. llevó? Sí, ¿cuánto tiempo le llevó su investigación? ¿Cuál fue lo más difícil de la misma? ¿Y qué nos aconseja respecto a Gramsci? ¿Conoce usted alguna crítica que le pudo hacer Durkheim y Weber? Bien. Bien. En primer momento, digamos, el mayor inconveniente que yo tuve en el momento de empezar, de decidirme, digamos, por... El tema no fue, miren, les cuento cómo fue, digamos, una vuelta cuando yo todavía cursaba mi carrera en el profesorado, estaba hablando con el profe Luis Cosio, y Luis Cosio me dijo, che, mira, porque yo siempre tuve esta inclinación, digamos, por verlo los movimientos de resistencia popular. Entonces Luis me dijo, mira acá, y yo le contaba que quería hacer una licenciatura, etcétera. Y me dice, mira, pasa esto con el animanazo. Y el profe Luis Coso me dio 4 libros, los primeros 4 libros que leí, digamos, para empezar a interiorizarme del tema. Pero, digamos, eran libros que abordaban los procesos históricos, ¿sí? No eran libros que después tuve que conseguir que me ayudaban con la fundamentación epistemológica y historiográfica, que como yo les digo, si ustedes van a elegir historia oral y van a elegir, digamos, métodos, digamos, que son de tipo quali, van a tener que hacer una fundamentación, una correcta información en su tesis de grado, historiográfica y epistemológica, para que no queden huecos, ¿sí? Para fundamentar en los nuevos parámetros de cientificidad. Eso fue lo que más me costó, porque filosofía y teoría de la historia, la verdad que eso fue lo que más me costó. Y en cuanto a las críticas, digamos, que puede haber, digamos, de Durkheim y de Weber a Gramsci, yo supongo, no, desconozco, digamos, las críticas, pero yo supongo que tienen o están relacionadas con los marcos teóricos y conceptuales que ponen Durkheim y Weber al momento de interpretar a la sociedad. Pero la verdad que, Ernesto, en este sentido no me interioricé en las críticas de Durkheim y Weber en Gramsci. Supongo que tienen que ser críticas de índole epistemológica y no tanto historiográfica, porque no es su ámbito. Bien, tenemos otra pregunta de Héctor López Heredia. Felicitarlo en primer lugar. Mis consultas son dos. Usted decía que el animanazo se produjo allá por el año 1972. ¿Nos podrías recordar la duración de ese proceso? Y bueno, la otra pregunta es, ¿cuánto tiempo le demandó la investigación que tuvo como culminación su tesis de grado? Bien, el proceso, digamos, que les comento, la verdad que el proceso donde se dio este levantamiento no es largo, pero sí rompe con muchos procesos de construcción a nivel ideográfico que vienen de hace años, ¿sí? Esta cuestión de romper, digamos, con la idea del patrón que se tenía, con la idea de que no se le puede reclamar nada, de que la vida tiene que seguir así, etc. El proceso en sí del animanazo va a durar desde febrero digamos, vamos a decir, del 71 hasta casi fines del 72. Ese sería, digamos, el proceso este. Y el tiempo que me demandó la investigación digamos, hay muchas variables ahí, ¿viste? Está lo primero que vos tenés, digamos, lo académico, etcétera, lo que te va a costar leer y todo eso, pero también está la vida por el otro lado, y las ganas que tiene uno, y por ahí el tiempo que tiene uno también, porque yo empecé mi ciclo de licenciatura, lo empecé ya trabajando, y la verdad que el trabajo en ese tiempo, digamos, la necesidad económica era algo primordial ahí, ¿sí? Entonces me demoré entre 2 años y medio y 3, entre la cursada y lo que escribí de la tesis. Eso, Héctor. Bien, también nos pusieron Yolanda Isabel, la memoria sobre los hechos no trascendió más allá de sus protagonistas y recién con la canción Fuego en Animaná pudo conocerse ese levantamiento y ser cantada por varias generaciones, como haciendo Sí, una acotación, ¿no? claro, eso también es verdad, digamos, se popularizó este levantamiento con la canción Fuego de Animaná, pero sin embargo,
Yo les puedo asegurar que entre los pobladores de Animaná, digamos, digamos, de todo el Valle Calchaquí, a pesar de no estar en los medios de difusión, a pesar de no encontrarse, por lo menos hace un par de años, mucho trabajo de investigación en torno a esto, era bien recordado, ¿sí? El proceso del animanazo. Bueno, vamos dando cierre a la conferencia del día de hoy y bueno, no me quería ir, no me quiero ir de esta conferencia escuchándolo al coordinador de la carrera, a ver cuáles son sus apreciaciones sobre la conferencia, ¿no? Y Sí, seguramente escuchar algunas preguntas quizás, ¿no? Hola, Juan. bien, bien. ¿Cómo andás, Agustín? ¿Todo Bien, bien? Juan, bien, todo Bueno, bien. excelente, te estuve escuchando, muy bueno, sí, tu investigación. Gracias, Daniel, sí. Bueno, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Sí, más que pregunta, no sé, por ahí yo creo que estos momentos de encuentro, sí, deben ser me gustó mucho el concepto que emitió Daniel la vez pasada, ¿no? Y me quedó grabado, sí, democratización del conocimiento, dice, sí, democratización del conocimiento, intercambio de ideas, aportar, tomar algunas, cuestionar otras, ¿por qué no? Sí, creo que ese es la madurez de este tipo de encuentros, de reuniones, ¿sí? Y bien, siempre lo que plantea la comunidad científica a mí me encanta porque va más de una vez, bueno, tuve que revisar mis producciones, ¿no? Cuando estuve en alguna jornada, siempre lo comento, a los que son mis alumnos, ¿sí? Más de un calor pasé, ¿sí? Bien, entonces, de parte mía, una apreciación, ¿sí? A mí me pasa lo siguiente. Yo, no sé, hace 25 años, si me preguntaban qué era la historia, yo respondía una cosa. Cuando ingresé al profesorado respondía otra, cuando salí de la universidad respondería otra, y hoy casi ya a mis 50 años, llegando a mis 50 años, creo que respondería otra cosa, ¿bien? Así también me pasa, depende de quién me pregunte qué es la historia. Si me preguntan hoy acá qué es la historia, respondería algo, ¿sí? Si me junto con mis amigos con los cuales juego al truco, al sapo, los sábados, y me preguntan qué es la historia, les voy a responder otra cosa, ¿sí? Eso, me pasa eso, ¿sí? Y creo que es bien importante tenerlo en cuenta porque creo que nos pasa a todos. ¿Bien? Espero que se entienda lo que estoy planteando. Sí, Juan. Sí, sí, ¿no? Sí, Y sí. después, Daniel se ríe. No, de verdad. Este, sí, y No se me entonces, ocurriría hablar de historia jugando al truco o al sapo, pero bueno, en tu caso me imagino que sí. por ahí me preguntan, sí, por ahí me preguntan, sí, por ahí me preguntan, bueno, me preguntan, me ven como el intelectual del grupo, así que por ahí me preguntan, sí, pero creo que responde, justamente, vos lo estás diciendo, respondería desde otra perspectiva muy diferente a la que podría plantear hoy acá, sí. Lo mismo es que si estaríamos charlando los cuatro, respondería otra cosa, y distinto es que estamos con un grupo de alumnos, también respondería otra, sí. Eso, primero, ¿bien? O sea, quiero mostrar la variabilidad de los contextos en donde estamos y las cosas que podemos llegar a decir, desde la oralidad, ¿bien? Bueno, la mayoría sabe que soy un poco tradicional en algunas cuestiones, ¿sí? Bien. Eh, y otra cosa, pensaba un poco, qué complicado es poder entender un conflicto político situado en el interior de Salta, ¿no? Qué complicado es poder entender un conflicto político situado en el interior de Salta. Me parece que es, no sé, bien complicado, ¿sí? Poder pensar allí cuestiones como cuáles son los grupos hegemónicos allí, cuáles son los intelectuales dentro de Animaná, eh, qué cosa es esto de la ideología, qué ideología se construyó allí, ¿sí? Eso me hace mucho ruido, ¿sí? Llegar a pensar eso en un contexto tan micro, ¿sí? Como es Animaná, ¿sí? Me quedo pensando en eso, ¿sí? Y bien, dije que solamente iba a hacer un aporte y una reflexión, ¿sí? Y dentro del marco, retomando las palabras de Daniel, de la democratización del conocimiento, ¿sí? Del intercambio de ideas y del poder aportar cosas para poder repensar algunas cosas, ¿bien? Creo que eso es lo interesante, ¿no? Bueno, eso es lo que yo podría plantear para cerrar esta conferencia. No sé si vos querés decirme algo, Agustín. No, no, está bien, Juan. Perfecto. Son cosas
a tener en cuenta, ¿viste? ¿Sabés? Hablando de esto, de la confluencia de ideología y todo esto, vos sabés que cuando lo voy a entrevistar a Nital Díaz, que es uno que, digamos, uno de los participantes, de los principales promotores, digamos, de este, de este, de este proceso, yo pensaba que él era, mirá cómo es, ¿no? Yo pensaba que él era, formaba parte de la juventud peronista o del peronismo. Y lo primero que me dice él es que en las asambleas los primeros digamos, que querían, digamos, ir más lento con la reivindicación eran los peronistas, él era radical. Sí, bien, bien, bien. Sí, sí, eso, ¿no? Eso, bueno, también hicieron alusión en algún momento a los chicos, los alumnos están muy interesados en cómo investigar, ¿sí? No puedo evitar de no hacer mi aporte, ¿bien? Y a investigar no hay una receta, sí, se aprende investigando, pero para empezar a investigar debemos tener un bagaje enorme de conocimiento, tal cual como lo has planteado vos, Agustín, y en su momento lo has planteado vos, Daniel, ¿sí? Primero debo conocer a rajatabla el marco en donde me quiero ubicar y después comenzar a investigar con ensayos y errores, ¿sí? Eso es bien importante también. Eso, sí. Algunas veces estaré acertado, otras veces no tanto. Algunas veces estaré forzando categorías analíticas, ¿sí? Estaré forzando, estaré haciendo una metodología a priorística. No, esto es ideología, hegemonía, y ahí ya acomodo aquellas cuestiones que son propias de las circunstancias, de las acciones humanas, ¿sí? Están interactuando en un marco, y vuelvo a insistir, tan particular, para mí es un asombro, ¿no? Tan particular como es animar a un espacio micro, hasta qué punto podemos encontrar eh, esas acciones humanas enmarcadas dentro de estas categorías que has mencionado, Agustín, ¿sí? Ese sería mi planteo, ¿sí? Bueno, Excelente. muchas gracias, Juan. Y de esta manera, bueno, agradecerle al profesor Mario Pupi por esta conferencia, interesante por cierto. Esto va a quedar grabado también, estoy cargando cada una de las conferencias en YouTube, en mi cuenta personal, para que quede para la posteridad, ¿no? Y para que en alguna oportunidad podamos volver nuevamente a esas conferencias, si alguien las quiere desgrabar en principio. También agradecerle a Esteban por esta gentileza de acompañar en este proceso de organización de la conferencia y decirles que la próxima va a ser el día miércoles 23 de septiembre, ¿no? Pandemia olvidada o ignorada, la gripe española 1918-1921, a cargo del profesor Luis Cosio. Y durante esa semana también viene la otra conferencia que es Poblaciones originarias de Salta del siglo XVIII, fuentes y problemas metodológicos, conferencia a cargo del licenciado Rafael Chireno. Así que la semana que viene tenemos dos también interesantes conferencias para que nos acompañen. Y ayer también publiqué, esto le voy a invitar también a Juan, la presentación de un libro que resulta bien interesante. Si después en todo caso te consigo uno, Juancito, Bueno, se llama Salta, la ciudad, el campo y sus lectores, ¿no? Esta presentación del libro se va a realizar también por Zoom y va a ser transmitido por el Face personal para que el que quiera compartirlo. Este libro ha sido publicado por Raquel Espinosa, toma en consideración diarios de fines del siglo XIX y también de parte de lo que es el siglo XX, y analiza una cuestión que es bien interesante, que es esta idea de las disputas entre la tradición y la modernidad en Salta, desde el punto de vista de alguien que se ha formado en las letras, pero que hace un interesante análisis desde el punto de vista de la lingüística. Creo que es bien interesante tenerlo en cuenta para aquellos que de repente hacen historia regional y no ven en los diarios, por ejemplo, un interesante recurso para las investigaciones. Esta presentación del libro de Raquel Espinosa, Salta, la ciudad, el campo y sus lectores, va a ser el día viernes 2 de octubre, ¿no? Ya finalizado el ciclo de conferencias, y todos están invitados. Y de esta manera, bueno, hay una mayoría, los felicitan al profesor Mario, Cintia Rodríguez, felicidades, profe, abrazo gigante, todo, así que bueno, en principio, darles las gracias a ustedes, los que nos están acompañando en esta conferencia, y me despido hasta el miércoles cuando nos encontremos con el profesor Luis Cosio. Así que dejo de transmitir acá y les mando un fuerte abrazo a todos. Muchas gracias. chao, chao. Gracias, Buen gracias fin a de semana. todos. Buen fin de.